Hospital Nacional de San Marcos. Gestión informática. Doctor Longo, ¿cómo respondió el Hospital Nacional de San Marcos al simulacro departamental de sismo del día 14 de mayo del 2014? Bueno, yo creo que es una respuesta bastante positiva, es una respuesta ordenada. Desde el momento en que se activa la alarma, pues nosotros a nivel institucional ponemos en marcha el plan de desastres internos que tenemos. Básicamente dicho plan consiste en que todos los esfuerzos del hospital deben de concentrarse en el servicio de emergencia. En ese momento se da la alerta, se comienza a evacuar a todos los pacientes y algunos familiares y personal que se encuentra utilizando el laboratorio del hospital, y se prepara el área con todas las camillas para efectuar el triage de todos los pacientes que nos vienen accidentados. Creo que nosotros hemos tenido una buena preparación en este sentido, en virtud que la experiencia ante muchos accidentes colectivos nos han dado este tipo de respuesta inmediata, que es una respuesta eficiente, eficaz, y yo creo que manejamos este tipo de problemas con bastante calidad. ¿Qué medidas se tomaron para este evento? Bueno, las medidas que se toman, como cualquier evento que es una emergencia, pues prácticamente no se toma ninguna medida, no se prepara nada, en virtud de que la disponibilidad y todos los pasos que se dan para poder atender a toda la población y a todos los heridos que en un momento dado ingresan a la emergencia del hospital están dados ya previamente, todo está en escrito, todo está prácticamente se lleva a la práctica en el momento en que acuden todo este tipo de demandas a la emergencia del hospital. ¿Qué consejos da usted a la población marquense para este tipo de emergencias? Bueno, yo creo que lo primero, ante la persistencia o la existencia de un sismo fuerte como los que hemos tenido y lo que tuvimos en el 7 de noviembre del 2012, yo creo que es importante conservar la calma. La mayoría de heridos que nosotros nos vinieron al hospital fue gente que salió corriendo de sus casas, que en el trayecto de salir corriendo fueron atropelladas, y que algunas de ellas se cayeron también en la calle, o que tropezaron con algún tipo de estructuras que se caían por el momento, por la situación del sismo. Entonces es muy importante guardar la calma. Creo que el salir corriendo no conduce a nada bueno. Es muy importante buscar un lugar que esté libre de las estructuras, meterse debajo de las mesas. Está demostrado que esto tampoco sirve. El estar utilizando, por ejemplo, que se pongan debajo de los marcos de las puertas y que se queden y que salgan corriendo, bajen gradas y todo esto, yo creo que es contraproducente, en virtud que está demostrado que esto lo único que causa son más desgracias y aumenta el riesgo de accidentes y la pérdida de vidas.